Bueno, listo, perfecto. Entonces, pues les presento nuestra psicoterapeuta. Eh, Ella es creadora de un podcast. No sé si de pronto quiere hablarnos un poquito sobre eso para iniciar. Hola, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí. Sí, Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yasmín García y bueno, gracias. Primero que nada quiero agradecerle aquí al psicólogo la invitación a este taller. Qué bonito, gracias por confiar en mí. Y bueno, quiero hablarles un poco acerca del podcast El Mal de las Bonitas. Siempre me preguntan que por qué ese nombre. Y yo creo que todas las bonitas y aquí veo que hay la mayoría que son mujeres, ¿no? Entonces, creo que siempre las bonitas padecemos como que ese mal, siempre como que atraemos a, yo les llamo los chacalicious. Entonces, estos chacalicious que son como esos tóxicos que de alguna manera hoy puedo compartirles que son nuestro espejo, que son aquellos que nos ayudan a observar cuáles son las heridas que en realidad nosotros tenemos. Pero comúnmente siempre lo vemos desde el lado de la víctima, nunca lo vemos desde el lado de vamos a poder aprender de ellos. Entonces, el mal de las bonitas creo que me llevó a una de las sorpresas más grandes del mundo, porque cuando yo lo empecé a hacer, yo creí que me iba a sentar a hablar con mi micrófono y todo muy bonito y todo glamuroso, y jamás me imaginé que pudiéramos llegar a cumplir o a estar en el top 20 de los podcasts más escuchados en mujeres de América Latina y Europa. Entonces, antes del primer año ya estábamos en el número 59 de los podcasts más escuchados en México y bueno, todos yo creo que saben cuántos podcasts hay en México y en todo el mundo y son bastantes, ¿no? Y, y me llevó una sorpresa muy grande porque al yo hacer el podcast, me fui conociendo más y fui dándome cuenta que tenía mucho que trabajar en mí, que yo siempre se los comparto desde mis heridas. Por eso mi Instagram y mi página de web y todo se llama Manchas de Leopardo, porque a veces creemos que las manchas son malas. No sé si alguna vez alguien tiene como que estas manchas y las quiere ocultar todo el tiempo. Y para mí no es así. O sea, para mí es estar mostrándoles desde mis errores, desde mis manchas, desde mis desaciertos, que eso es lo que hace nuestra historia. Porque todo el mundo vemos en las redes sociales así como que personas súper exitosas y todos queremos ser ahí, ¿no? O sea, queremos estar ahí. Pero no sabemos el trabajo que hay detrás de todo esto. Y bueno, hay muchas personas que pudieran ser muy exitosas, pero no tienen como que este conocimiento de ellos mismos. Y el mal de las bonitas me llevó a enfrentarme conmigo, enfrentarme que yo era la primera que estaba como que atraía a este tipo de hombres, estos chacalicious, y fue muy padre y la verdad es que digo, bueno, todo te pasa para alguna razón, o sea, siempre que cuando te sientes agobiado por una situación, crees que es lo peor que te pudiera pasar. Y realmente es lo más bonito que te puede pasar porque de esto es lo que te ayuda a conocer cuáles son tus heridas de infancia, qué es lo que necesitas trabajar en ti, a qué vinimos a este plano terrenal y creo que siempre que escucho el mal de las bonitas, digo, esa mujer tiene la razón. Entonces creo que escucharme a mí misma es lo que me ha ayudado bastante en, en este crecimiento personal. Y pues los invito a que vayan a escucharlo. Estamos en todas las plataformas, pero desde Spotify desde la página web que es www.manchasdeleopardo.com. Vayan a escucharlo. La verdad es que no es por levantarme el cuello, pero está muy bueno. O sea, yo creo que cuando yo lo escucho me hace muy feliz y de repente digo, hacer el podcast del mal de las bonitas está bien, ya seguir mis propios consejos ya es avaricia, pero digo, ¿en qué momento se me ocurrió decir eso? Y creo que es la parte en la que tenemos que comenzar a trabajar. El podcast no está hecho nada más de mis cosas, sino de muchas chicas que se acercan a mí a contarme sus historias, a contarme qué es lo que sucede, a contarme qué es lo que les pasa. Y pues yo creo que siempre hay que transformar algo que pensamos que es negativo en algo que nos ayude a construirnos a nosotros mismos.
Perfecto. Si quieren, nos dejas acá el enlace para que Claro, las chicas ingresen. se los voy a dejar también para que vayan a suscribirse al canal de YouTube. Ahí estamos empezando apenas a trabajar, pero me gustaría que fueran a checar el material. Está bueno, ya ustedes me dejarán sus opiniones. ¿Te gustaría que hablara algo más? Bueno, sí, gracias. Ahora sí, entonces pues iniciemos con el tema de las emociones. ¿Qué nos podrías tú compartir al respecto? Ay, yo creo que el tema de las emociones es un tema que me gusta muchísimo. Es un tema en el que las heridas de infancia, no sé si alguien ha escuchado acerca de este tema de heridas de infancia, y cuando tenemos ciertas heridas es cuando salen nuestras emociones. Nuestras emociones yo creo que es algo que debemos de tener como que este dominio propio. Quien no se conoce a sí mismo, pues realmente no tiene la capacidad de poder saber qué es lo que está sintiendo en ese momento. Siempre nuestro cuerpo nos está hablando de muchas formas y todo el tiempo. Y muchas veces no lo escuchamos porque estamos distraídos en redes sociales, viendo la televisión, viendo alguna serie, escuchando o preocupándonos por qué están haciendo los demás y no por escucharnos a nosotros mismos. Yo la verdad creo que para mí el poder controlar mis emociones, yo siempre les digo que es como, no sé si alguna vez han imaginado como esos perros enormes, como enjaulados y como encadenados. Yo creo que yo siempre les decía que a mí me gustaba tenerlos así. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos o conocemos nuestras emociones, realmente el hacerte amigo de tus demonios, si quieres llamarlo, o hacerte amigo de tus heridas, o empezar a realmente saborear esas emociones, porque ¿qué hacemos? Realmente cuando tenemos un sinfín de emociones, lo que hacemos normalmente es evitarlas o evadirlas. Y todo lo que resiste, persiste. Y cuando nosotros evadimos nuestras emociones y cuando nosotros no las escuchamos, por ejemplo, si en este momento yo me sintiera muy molesta por algo, va a llegar un momento en el que voy a explotar por la situación. Pero no supe realmente acercarme contigo y decirte, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que me está generando una molestia, esto es lo que me está generando un problema, esto es lo que me está causando la situación. Y realmente a veces ni siquiera es algo que tenga que ver con la otra persona, sino con nosotros mismos. Siempre es así. Y cuando una emoción cuando desbordamos una emoción, es cuando en primer lugar no supimos escucharla y en segundo lugar queremos hacernos la víctima y echarle la culpa de nuestra responsabilidad, o sea, de nuestra responsabilidad de poder trabajar con nuestras emociones a la otra persona. Entonces es como, sí me estás haciendo enojar, me estás haciendo enojar. Ay, eso es como, no, nadie te puede hacer enojar. O sea, realmente el saber, yo creo que el platicar conmigo es algo que me ha ayudado bastante y yo es algo que se los voy a recomendar cuando te sientas al borde de sacar como toda esta emoción, pregúntate por qué esto me está haciendo molestar. O sea, realmente qué es lo que me está molestando. El no poder controlar a la persona, el no poder o el que no haga lo que yo quiero, eso también es muy importante, porque cuando la otra persona, cuando queremos como controlar, cuando vienen toda esta parte de nuestras heridas y salen todas nuestras máscaras, porque no nada más están las heridas, sino las máscaras de las heridas, creo que quien no trabaja verdaderamente o quien no se conoce a sí mismo, siempre va a estar desbordando estas emociones, siempre es como que ya explotó y se está peleando con todo el mundo. Las emociones son muy bonitas. Lo difícil es realmente saber qué es lo que esta emoción me está queriendo hacer que trabaje. ¿A dónde me está invitando que yo llegue? Si yo escucho, a lo mejor a veces ni siquiera es enojo, tal vez es rabia, o digo, tal vez es tristeza vestida de rabia. Y cuando yo canalizo y acepto que realmente me siento triste, que realmente esto me está generando un problema, entonces ahí va a haber una solución. Pero cuando yo no soy capaz de escucharme a mí mismo y ser verdaderamente sincera conmigo,
y decir, ok, sí, esto me está generando una tristeza o me está generando una molestia o me está generando una incomodidad o realmente solamente quiero controlar a la otra persona. Cuando nos escuchamos, cuando realmente empezamos a ser amigas de esas emociones, créanme que van a tener ese dominio propio. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes un ejercicio de respiración. Y es un ejercicio muy simple y es muy sencillo y a veces me dicen, ay, o sea, yo tengo pacientes que me dicen, ay, es que qué hueva la respiración, no puede ser. O sea, cuando nosotros no regresamos al aquí y a la hora, cuando nosotros estamos en el futuro o estamos en el pasado o no tenemos como que esta conexión con nosotros, respirar es un ejercicio que no sé si me lo permites que se los pueda enseñar, es muy rápido. Respiramos en 3 segundos. A ver, todos están ahí, háganlo, respiramos y soltamos en 3 segundos. Respiramos en 3 segundos y soltamos en 3 segundos. De nuevo, respiramos en 3 segundos y soltamos en 3 segundos. Cuando empiezas a hacer eso y empiezas a escuchar tu cuerpo, empiezas a sentir dónde está la emoción. Si está en tu estómago, si está en tu cabeza, si está en tu garganta, dónde está todo lo que estás guardando. Si estuviera en tu corazón, hay algo que está ahí atorado. Si estuviera en tu estómago, hay algo que está ahí atorado. Y hay una emoción siempre que es lo que te lleva a actuar de esa manera. Nosotros nos podemos enojar, claro que te puedes enojar. Nosotros podemos sentir rabia, claro que la puedes sentir. Lo que no debemos hacer y lo que es parte de nuestra responsabilidad es afectar a alguien más. Cuando tú ya estás atacando a alguien, cuando tú ya estás desbordando tus emociones contra alguien, cuando tú ya estás haciendo responsable a alguien más de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás sintiendo, es aquí cuando después ya viene la culpa, cuando después ya viene la tristeza porque ya dijiste cosas que no debiste de haber dicho. Pero cuando hacemos este ejercicio tan simple que es la respiración, regresamos aquí y te escuchas a ti y te preguntas, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que necesitas en ese momento? Y tal vez necesitas a alguien que te abrace y te puedes abrazar tú solo. Y tal vez necesitas a alguien que te escuche y puedes platicar contigo tú sola. O tal vez necesitas simplemente sacar esa emoción que es algo que tal vez no puedes aún trabajarla porque si tú la sacas vas a explotar. Pero si en ese momento tú estás conectándote contigo, entonces vas a empezar a escucharte y escucharte es lo más importante antes de escuchar a cualquier persona más. Yo cuando les digo que a mí me gusta escuchar el podcast El Mal de las Bonitas, creo que es una de mis cosas. Yo siempre pongo mis audífonos y lo empiezo a escuchar o voy manejando y lo empiezo a escuchar. Y lejos de donde pueda llegar o lo que pueda crecer el podcast, lo que más me gusta es escucharme a mí. Y si ustedes pueden, en ese momento que se sienten súper mal, escriban o graben un audio para ustedes mismos, para que se puedan escuchar y puedan de verdad conectar con ustedes. Y cuando escuches todo eso, entonces puedas analizar por qué me está generando un problema, qué es lo que está causando que yo me sienta así. Las emociones es algo muy bonito, pero siempre estamos tratando de limitarlas o siempre estamos tratando de reprimirlas o siempre estamos tratando de que no salgan a hacer un caos y no nos hemos enseñado a realmente dónde nos puede llevar nuestras emociones. Por ejemplo, si tuviéramos muchísimo dolor, el enojo, todas esas emociones nos pueden llevar a construir algo. Si en ese momento a alguien le gusta pintar y se pone a pintar desde la emoción, podría ser una obra de arte. Todos los poetas que yo conozco y que son de mis favoritos han escrito desde la tristeza, desde la inseguridad, desde sentirse como el desborde de sus emociones. Yo he construido el podcast del Mal de las Bonitas desde mis emociones. Me he sentido fatal
Y desde ahí he empezado a hablar, desde ahí he empezado a construir, desde alguien que le gusta hacer post en las redes sociales, a mí me gustan hacer videos y publicaciones y demás. Y a veces lo hago desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo desde tus emociones? Entonces, los invito a que pues ustedes empiecen a trabajar esta parte de a dónde me quiere llevar esta emoción o qué es lo que yo necesito hacer para construirme a mí misma. Y a veces cuando sentimos como esta rabia y este enojo es como, y yo te lo digo a ti para que tú agarres la onda y para que tú trabajes y te lo digo para que, o sea, para que realmente te des cuenta el daño que me estás haciendo. O sea, cuando nosotros ya se lo estamos diciendo a alguien más, es el espejo de nosotros mismos. Y es lo que nosotros debemos de comenzar a trabajar en nosotros. Entonces, eso es como muy importante. Cuando tú sientas esta rabia o este enojo o esa que tú le tienes que decir a esa persona, realmente agradécelo porque es el espejo de lo que tú tienes que comenzar a trabajar. Perfecto, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna pregunta al respecto de las participantes? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Hay puras chicas aquí o hay chicos también? No, yo soy el único hombre. ¿Alguna pregunta que tengan? Díganme, díganme. ¿Quieres que hable de alguna otra cosa más o Bueno, ¿algo más que nos quieras compartir de pronto? que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Ajá. y que vayan a escuchar el mal de las bonitas? La verdad es que les va a gustar mucho. De repente hay muchas chicas que no les gusta el mal de las bonitas porque no les gusta trabajar con ellas mismas, pero yo creo que todos estamos en algún momento, todos tenemos un momento para empezar a trabajar con nosotros. A veces no estamos, no queremos escucharnos, a veces no queremos realmente hacernos responsables de nosotros. Yo las felicito a todas las chicas que están aquí porque al tú ya inscribirte a un taller, al tú ya invertir en ti, al tú ya realmente querer trabajar contigo, esto es un acto de amor propio total. O sea, un acto de amor propio no es irte a rumbear con tus amigas, no es irte a tomar, no es irte a salir con otro fulanito y otro fulanito, sino realmente querer trabajar contigo. Y cuando tú ya empiezas a realmente querer trabajar con tus emociones y trabajar contigo es un camino muy bonito. Y pues gracias por la invitación, gracias por confiar, gracias por estar aquí. Realmente te felicito porque pues no muchas personas les gusta el poder compartirse con el mundo, el poder trabajar. Y te lo agradezco realmente. Doctora, yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Bueno, yo creí que hablar con uno mismo era que me estaba volviendo loca, pero sí, el hablar con uno mismo como que descansa uno. Pero yo quisiera, doctora, que me hablara un poquito, que nos hablara un poquito sobre la dignidad. Ay, qué bonito tema. A ver, o sea, a ver, dime específicamente qué te gustaría saber, o sea, como a qué va dirigido esta pregunta. Como cuando lo hieren a uno y lo hieren a uno desde el campo sentimental. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, yo no voy a perdonar, pero resulta, doctora, que yo como voy a la iglesia y el Señor le dice a uno una palabra que uno debe perdonar al enemigo. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto uno debe perdonar? Uy, es que trabajar la dignidad, no sé, para mí, o no la entiendo bien, o no sé si la tengo o no la tengo. Me gustan dos cosas que mencionas y muy importantes. Dices que vas a la iglesia, yo también voy a la iglesia y me gusta mucho esta parte de poder trabajar la espiritualidad y va muy de la mano a poder. Hay muchas personas que van y están súper metidas en la iglesia y no les gustan para absolutamente nada los psicólogos, ni los terapeutas, ni los psicoterapeutas, ni nada, ¿no? O sea, están como peleados completamente.
Realmente yo te puedo decir que la mejor decisión que yo pude haber tomado es ir a terapia y amo a Dios con todo mi corazón. De hecho, también en algún tiempo prediqué, estudié en un instituto bíblico, me apasiona muchísimo la palabra de Dios. Sin embargo, creo que nos enseñan a ser unos dependientes emocionales, y no nada más unos dependientes emocionales, sino unos dependientes, o sea, como que le dejamos todo a Dios, ¿no? O sea, es como, pues no, o sea, Dios se va a encargar, Dios lo va a hacer, o sea, no, realmente nosotros debemos empezar a trabajar con nosotros. Cuando alguien te hiere, eso es muy bonito. Realmente no me está hiriendo. Realmente la herida yo ya la tenía. Hay heridas de infancia, como se los menciono, son 5 nuestras heridas de infancia. Y en estas 5 heridas de infancia, cuando, por ejemplo, yo salgo con alguien, ¿no? Yo salgo con alguien y es alguien que todo el tiempo ya le he cachado 3, 4 veces que tiene mensajitos con fulanita y sultanita y perenganita. Y yo lo perdono 1, lo perdono 2 y lo perdono 3 veces. Ok, la decisión de perdonarlo realmente fue mía, ¿no? Entonces, alguien me puede decir, ya, es que tú estás perdiendo tu dignidad por perdonarlo, ¿no? Por una parte, la iglesia me dice, es que tienes que perdonar a tus enemigos y es que tienes que aguantar. O sea, sí podemos perdonar, claro que podemos perdonar y nosotros lo hacemos por decisión propia. Cuando tú ya estás perdonando a alguien, no podemos responsabilizar a Dios, ni al diablo, ni a la persona. Nos responsabilizamos nosotros de que yo tomé una decisión de poder perdonarlo. Pero volteamos la cosa. Mañana me llega un mensaje de aquí del doctor y me dice, oye, estuvo increíble el taller, ojalá que podamos hablar más, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y lo ve mi pareja, que yo ya lo he perdonado 10,000 veces por la misma situación, y se molesta y hace un drama y me deja y me dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero nada contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Yo podría reclamarle y decirle, oye, o sea, yo te he perdonado 10,000 veces y hoy tú decides no perdonarme. ¿Él está en todo su derecho de no perdonarme? Claro que sí. Él toma su decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta situación. Y no es que yo valga menos, no es que yo haya tirado mi dignidad por el piso, no, simplemente él tomó una decisión y punto final. O sea, y yo, mi deber es de alguna manera agradecer el tiempo, agradecer la lección, porque ese Chacalicious me está enseñando lo que yo no pude hacer. Yo no pude poner límites, yo no pude de alguna manera terminar la relación y no tuve el valor de hacerlo. Sin embargo, él sí lo está haciendo. Y a mí no me parece un enemigo, me parece un gran maestro del que debo de aprender a cómo yo me debo de tratar, porque él me está enseñando cómo yo debí de haberme tratado, que jamás lo hice. Entonces, cuando nos hablan, debemos de perdonar a nuestros enemigos. Qué bonitos son los enemigos. Los enemigos trabajan para nosotros 24/7. Son tus empleados de tiempo completo. Son las personas que están ahí siempre buscando tu pie flojo. Pero si tú estás firme, pero si tú te mantienes en una decisión, si, por ejemplo, alguien hablara de ti algo que realmente no es verdad, ¿qué pasaría? ¿Te enojarías? No, en este caso, como yo ya conozco de la palabra del Señor, pues yo no me enojo. No, yo dejo que la persona pues hable ahora en este tiempo, ¿no? Porque antiguamente sí no, eso yo era hasta grosera. Pero Ok. no, ya tiempo para acá no. Yo ya dejo que las cosas pasen ya. Pero sí me duele ciertas cosas. Y A porque, a ver, veces. me gusta esto que dices, no me enojaría, pero sí me duele. Sí, ¿Por qué te dolería? porque, ¿qué digo yo? Se entera uno cosas que a uno no le gustaría que le hicieran, ¿sí? Ok, pero ¿sí lo notas? O sea, el enojo a veces no es enojo, es tristeza o es dolor.
Sí. Entonces, realmente está la emoción ahí. Mm. Lo que hacemos cuando vamos a la iglesia es, no nos permitimos sentir, porque la palabra de Dios dice, es que debes de perdonar, y tú dices, bueno, ya lo perdono y ya. ¿Y la emoción dónde está? O sea, la emoción nunca la encontraste, la emoción te la guardaste, te la tragaste, la pasaste, Ujú. pero no la identificaste. Mm. Cuando esa persona está hablando algo mm, que no es verdad y me está causando una molestia, primero, sí hay un enojo, claro que hay un enojo. Y no está mal, está perfecto. Tú eres un ser humano, todos somos unos seres humanos que podemos sentir, y bien lo dice la palabra de Dios. Dice, te puedes enojar, pero no peques, ¿sí o no? Sí. Pecar, pero no airarse. Exacto. Sí. Entonces, digo airarse, pero no pecar, al revés. Entonces, ¿te puedes enojar? Claro que te puedes enojar. ¿Puedes hacer un berrinche? Claro que puedes hacer un berrinche. ¿Te puedes poner a llorar? Claro que te puedes poner a llorar. Pero eso es una emoción de la que tú tienes que ser responsable. Y la Mm. pregunta sería, ¿por qué si eso que está diciendo no es verdad, me está afectando? Ahí, cuando tú encuentres esa respuesta, entonces podrás entender que a los enemigos se les perdona. Pero una cosa es tu perdón y otra cosa muy diferente es tu emoción. Y tu emoción la Mm. tienes que vivir y tu emoción la tienes que escuchar y tu emoción la tienes que transmutar. Pero lo que hacemos es que eso no nos lo enseñan en la iglesia. En la iglesia, o sea, vas y alabas a Dios el domingo y te sientes súper brutal porque sales y te sientes con esta energía. Pero llega el lunes y te empiezas a enojar y no sabes qué hacer con el enojo. Y llega el martes y ya te hicieron y te deshicieron. Entonces volvemos a los mismos hábitos, ¿sí o no? Ujú. Y es ahí donde está el trabajo. La iglesia muchas veces está llena de dependientes emocionales, de personas irresponsables con sus emociones y de personas que le echan la culpa al diablo. Yo digo, no manches, al diablo yo me lo imagino que está en Las Vegas, con 3 muchachas de cada lado, o sea, agarrando la fiesta cañón y no tiene tiempo para realmente hacerse cargo de tus No, emociones. y O todo sea, no es culpa del diablo. exacto, es así como el diablo me lo dijo. Yo me imagino que el diablo dice, ay, güey, yo ni te topo, o sea, ni al caso, no es cierto. O sea, realmente es muy fácil echarle la culpa al otro y volvemos a lo mismo. O sea, por eso las iglesias están llenas de personas que después se vuelven adúlteros, de personas que critican, de personas, y no está mal, está padre. Digo, en la viña del Señor hay de todo, pero el punto aquí es saber trabajar con nuestras emociones, hacernos responsables. Es muy fácil decirles que la culpa la tuvo el diablo porque me dijo que le reclamara a fulanito y a sultanito. Y el diablo con cara de, o sea, ¿yo cuándo te mandé? O sea, el que no supo controlar sus emociones eres tú. Y lo mismo pasa con esta parte, la dignidad es a veces no tiene que ver con nuestra dignidad, tiene que ver con nuestras emociones. Por ejemplo, si te causa algo mucha tristeza, normalmente nos aguantamos y más los hombres. Bueno, aquí en México tenemos la cultura, o no sé si ustedes, de dónde sean, pero nosotros tenemos la cultura de los hombres no lloran, los hombres no lo demuestran y ahora con este feminismo un poco extraño que hay, es como de las mujeres quieren empezar a actuar como hombres, que no es actuar como hombres, realmente es actuar desde el lugar de la irresponsabilidad. Cuando te pase alguna situación en específico que tú creas que estás perdiendo tu dignidad, date la oportunidad de escuchar tu emoción. Este ejercicio que les enseñé de respiración pareciera muy tonto y pareciera muy sencillo, pero es un ejercicio de que trae aquí y te Mm. regresa. Y es así como que ahorita si tú y yo estuviéramos discutiendo, te diría, ¿sabes qué? Dame 2 minutos. Dame 2 minutos para poder escucharme y para poder realmente que tu cerebro oxigene, porque cuando estás muy molesto no se fijan que ni siquiera podemos ni respirar bien, ni Ujú. pensar bien,
porque la emoción está haciendo, las emociones es como si tuviéramos un botecito de arena con agua de mar, por ejemplo, y entonces lo movemos así. Así está cuando estamos enojados. Sin embargo, si esperamos un par de minutos y lo dejamos ahí, se va a sentar. Pero no tenemos esta cultura y no tenemos no sabemos utilizar estas herramientas. Y creo que el ir a la iglesia está muy bonito y qué bueno, me da mucho gusto. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y somos tres cosas. Somos un espíritu, un alma y un cuerpo y cada cosa necesita su alimento. El cuerpo merece que lo tratemos bien, merece una alimentación consciente, merece ejercicio, merece descanso. Al final de cuentas es el templo, ¿no? Nuestro espíritu necesita que lo escuchemos, necesita que lo alimentemos, necesitamos meditación. Las meditaciones son una herramienta, en serio, que yo se los puedo recomendar, que es una herramienta brutal. Y nuestra alma, en esta parte de nuestra alma, es donde entra toda esta parte de la terapia, toda esta parte de sí debemos de ir a terapia, de sí debemos enfrentarnos con nosotros, de sí debemos de tener, la Biblia menciona mucho el dominio propio, pero ¿cómo tenemos el dominio propio? O sea, cuando tú no me vas a dejar mentir, o sea, tú puedes ir a la iglesia y puedes adorar a Dios y todo, pero cuando alguien te hace enojar, ¿explotas? ¿Sí o no? Yo estoy aprendiendo a manejar eso, Ok. pero sí, es decir, trato de que no se den cuenta, ¿no? Yo, ¿qué le digo a la doctora? Yo, por ejemplo, respiro, porque mi hijo, Miguel Ángel, me dice, mamá, te veo muy alterada, ¿qué te está preocupando? Pues como yo no puedo sacarlo, sí, como dice la doctora. Entonces me dijo, camine, vamos, bajemos y damos unas vueltas y respiras. Y me sentí mejor. ¿Y por Eh, qué? A ver, pausa. Vamos a hacer esta parte que me gusta mucho. ¿Por qué no puedes decir lo que sientes? no, 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 porque no me gusta como gritar, como ya no me gusta. Pero no Entonces, es, o sea, no, una cosa es explotar y mm, otra cosa es llegar con alguien y decirle, la situación que está pasando me está de alguna manera incomodando. A lo y me mejor todavía, afecta, doctora, y me afecta la salud. Yo soy hipertensa y entonces por ese motivo yo me pongo a hablar conmigo misma. Digo, no, sí, ¿me entiende? Me pongo a hablar, claro, tal cosa, total. tal otra, eso no podemos dejarnos que nos afecte la salud porque pues todavía tengo que vivir más y necesito vivir más para apoyar aquí mis hijos. Entonces, eso me pone mejor. Y sobre todo, yo voy, doctora, a la iglesia y alabo al Señor y escucho testimonios y es mi alimento. Es el complemento, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya como que reflexiono, como que digo, no, el Señor me está escuchando, Él sabe, entonces ya tiene lo mío, entonces ya yo sé que le dejo, como dice, en manos de Dios. Pero el enemigo es puerco, perdóneme, doctora. Entonces, trata de volverme a atacar, pero entonces ya digo, no, ya no, porque mi Si no decisión ya está. fuera, y si, por ejemplo, esa palabra de dejo todo en las manos de Dios, es, no, creo, eso ya es de veras, o sea, es como, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, que yo tuviera, no sé, a un novio o un marido o lo que fuera y dijera él, pues ahí te haces cargo tú de la casa. O sea, eso es dejar todo en las manos de Dios. Una cosa es confiar en Dios y obviamente pues Sí. siempre Él ya tiene un destino para nosotros y obviamente creó esta vida para que nosotros fuéramos bienaventurados. Y ojo en algo muy importante, el enemigo no nos ataca, son nuestras emociones reprimidas. Es como, ¿usted conoce las ollas express? Sí. Ok, ¿qué pasa con una olla express cuando la dejas prendida un buen rato?
empieza a avisar con el sonido que ya está la cuestión cocida. Ok. Ahí hay un sonido, hay un aviso, ¿sí o Sí, no? sí, Ok. Después la dejas, no le haces caso, la dejas más tiempo, ¿qué pasa? sí. Mm, se puede explotar, pero entonces mejor apago. Ok. Nosotros somos esa olla express. O sea, no es que Sí. el enemigo, o sea, yo puse la olla express, ¿sí o no? Ujú, Ok. El enemigo vino y de alguna manera prendió la olla, la prendí yo, ¿no? sí. ¿Hubo un aviso de que algo no estaba bien? Lo hubo, Ujú, pero yo dejé por no querer ir a ver, porque estaba distraída en otra cosa, dejé que la olla explotara. Y es mm. ahí cuando causamos daño y es ahí cuando decimos, es que el enemigo me atacó. No es verdad, no es cierto. Nosotros no nos Son hacemos las emociones. responsables. Son Exacto. las Y hubo emociones. un aviso. Y si uno no pone, ¿cómo le digo yo a la doctora? Si uno no pone atención a eso, uno hasta se puede volver como loco. ¿Sí o no, doctora? Uno tiene que saber también, como dice la doctora, manejar sus emociones y tener cuidado. Cuidarse uno Y mismo y amarse uno escuchar, mismo. Sí, y escucharse uno mismo. escuchar los avisos. Yo Sí. hace días escuché una historia que me gustó muchísimo y era de una niña. Imagínense las heridas de infancia y yo les encargo que vayan a YouTube o hay un libro muy bueno, de hecho que lo tengo aquí al lado de mí, se los voy a para que lo consigan, es buenísimo, o sea, este libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Las heridas de la infancia es rechazo, abandono, humillación, traición y la injusticia. Y aquí es cuando nosotros podemos identificar ¿por qué se desbordan nuestras emociones? ¿Por qué creamos dependencia? ¿Por qué queremos ser controladores? ¿Por qué nos enojamos si no podemos controlar las cosas? Y entendemos muchas cosas. Yo cuando encontré este libro, porque pues obviamente, aunque nosotros seamos terapeutas, tenemos que ir a terapia. Y cuando yo inicié este proceso y empezar yo a ver toda esta información, creo que me ayudó a empezar a trabajar conmigo y empezar a controlarme y en serio a tener este dominio propio. Obviamente que la práctica hace el maestro. Y hay una herida que yo me imagino, y esta historia que les quiero contar me parece que está muy bonita, que era una niña que estaba muy triste porque ella decía que Dios había expulsado a su hijo del cielo. Y así fue, ¿no? Con Lucifer era hijo de Dios. Nadie quiere al diablo, siempre todos piensan que es malo, siempre todos lo tratan mal, siempre todo así. Y la niña siempre le decía, Dios, perdona a tu hijo. Él te ama, mira, perdónalo, mira, él todo el mundo lo culpa de todo, él todo el mundo piensa que es una mala persona, y así, o sea, la niña le decía que lo perdonara, pedía por él todo el tiempo y él le decía, es que él es mi amigo y él ha de sufrir mucho porque todo el mundo lo trata mal y todo el mundo no lo quiere, ¿no? Y debe de ser muy difícil, o sea, que no ser aceptado, ser expulsado, y obviamente él solamente cumple con un trabajo, ¿no? O sea, le dieron una responsabilidad y la cumple, y es muy bueno en su trabajo. Y la niña fallece, y entonces el mismo Lucifer va a la iglesia y es el único que le llora. O sea, él le llora a la niña porque ella era la única que la quería, la única que le pedía, la única que le oraba a Dios para que lo perdonara y para que lo regresara y para que hubiera como una reconciliación. Entonces, creo que esto me hizo reflexionar acerca de que en realidad nosotros somos responsables de nuestros actos y lo que vivimos son las consecuencias de nuestros actos, que a él le tocó de alguna manera liderar el infierno, pues es su trabajo y lo va a hacer bien. O sea, yo creo que todo el mundo cuando tenemos un trabajo buscamos ser lo mejor o hacer lo mejor posible, pero nuestro deber y nuestra responsabilidad es realmente hacernos responsables de nosotros. Cuando tú sientes esta emoción, es muy típico de mamás que se dejan al final. Y hay un libro también que me gusta mucho que se llama Cuando mamá lastima.
Y da la casualidad que cuando las mamás se reprimen, cuando no pueden expresar sus emociones, cuando no pueden de alguna manera expresarse, entonces van guardando todo esto. Y al guardar toda esta información, entonces es cuando van transmitiendo pues las heridas de infancia. Yo les recomiendo que como nueva tarea, yo siempre les dejo tareas a mis pacientes todo el tiempo y que vaya y cada vez que se sienta así tenga un diario cerca, todas las noches antes de irse a dormir, escriban en este diario todo lo que en ese día sintieron y desfogar y escribir todo lo que en ese momento nosotros estamos viviendo nos ayuda como a estar un poco más tranquilos, como a poder escuchar esa olla express y bajarle o apagarla antes de que explote. Así, buscar alguna actividad, meditar, por ejemplo, es algo que a mí me ayuda mucho y se los recomiendo bastante. Comenzar a meditar, hay meditaciones muy simples desde 5 minutos para poder iniciar. Y son herramientas que te van ayudando a desfogarte y a escuchar esa olla express. Cuando esa olla express empieza a pitar es por una razón. Es porque hay un mensaje ahí, es porque hay una emoción. Y el yo llegar a expresárselo a alguien y decirle, ¿sabes qué, Ruth? Lo que me dijiste me lastimó. Pero no es responsabilidad tuya, es una herida que yo tengo y yo voy a trabajar con ella. Sin embargo, siento que deberías de ser un poco más cuidadoso al expresarte. Y cuando nosotros empezamos a expresarnos desde esta forma, desde ser más inteligentes en nuestra manera de poder decir qué es lo que nos está causando un problema, si algún día tú te sientes triste, llegar y decir, ¿sabes qué? Estoy muy triste y me podrías dar un abrazo. Y pedir un abrazo es algo que no sabemos hacer. Entonces, creo que comenzar a escucharnos y comenzar a tener esta práctica de hablar con los demás es algo que debemos de comenzar a tener la práctica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera también participar. Pues quería, si de pronto nos puede profundizar un poco sobre el apego de pareja. Ay, ese también está muy bonito, ese tema, me gusta mucho. ¿Como la dependencia? Sí, total. Tengo un video muy bueno en el canal de YouTube que te voy a invitar que vayas a verlo acerca de la dependencia. La dependencia simplemente es una máscara. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame todo el chisme para poder decirte bien. Bueno, en algún momento de mi vida llegué a depender emocionalmente de una persona en que de pronto en alguna situación, cuando él se enojaba, yo también sentía lo mismo que esa persona estaba sintiendo, me sentía triste, me preocupaba demasiado y eso me quitaba de pronto el momento la estabilidad emocional que tenía en ese momento. Me preocupaba más el motivo del por qué esa persona se ponía o se comportaba de esa manera y eso me robaba un poco la tranquilidad. Entonces, pues me gustaría profundizar más para poder manejarlo mejor. ¿Te da miedo la soledad? ¿Cómo? ¿Te da miedo la soledad? De pronto sí, el temor. Bueno, las personas dependientes realmente es una máscara que se llama, bueno, es una máscara, la dependencia es una máscara. En realidad, la herida es la herida del abandono. Y lo que sucede aquí, de hecho, es una herida que ni siquiera pasó con la persona que ahorita lo estás asociando. Es una herida que tú tienes desde que tienes de 3 a 4 años, una cosa así. Entonces, la genera tu progenitor del sexo opuesto, en este caso sería tu papá. Por eso, cuando tú te sientes cuando tú crees que tú te sientes mal por la tristeza de la otra persona, tú no te estás sintiendo mal por la tristeza de la otra persona, estás sintiéndote mal porque tú tienes miedo a la soledad y tienes miedo a que él se vaya.
Entonces, aquí empieza como que esta máscara de la dependencia. A veces creemos que la dependencia nace con la persona en curso o con la persona con la que tenemos este tipo de relación. Y no, realmente lo que está sucediendo y las emociones que tú estás teniendo en ese momento es el abrir los ojos para que tú te des cuenta que tienes que trabajar en ti. Y lo verdadero que debes de hacer es trabajar tu herida de abandono. Ahí está la clave. Cuando tú sientas que tienes que ya no puedes vivir sin esta persona, que no quieres que se vaya, que empiezas a perdonar cosas imperdonables por el miedo a quedarte sola, cuando empiezas a ver o que te genera un problema su tristeza, tanto así que ya no quieres tú que él sufra y prefieres quedarte con él. Entonces, es una máscara del dependiente, realmente la herida se llama herida de abandono y es lo que puedes empezar a trabajar. Hay mucha información, te digo, ves suscribirte al canal. De hecho, tengo un video acerca de ese tema, te va a gustar mucho. Inviértele 9 minutos a esto y te vas a sorprender de que a veces culpamos a esas personas de que se van y nos dejan completamente tristes y nosotros ya estábamos tristes. Solamente lo único que te demuestra esa persona es dónde tienes que comenzar a trabajar tú. Muchas gracias. Un placer. Voy a escuchar el mal de las bonitas. Ahí también hablamos acerca de... Es una herramienta, el mal de las bonitas es una herramienta muy buena. Cuando lo empiezas a escuchar, te empiezas a dar cuenta que te tienes que ser responsable de ti, realmente. Porque a veces esperamos que la otra persona venga y se haga cargo de nuestras emociones y le dices, es que yo me siento muy triste y a ti no te importa. ¿Por qué le debería de importar si la tristeza al final de cuentas es de nosotros, no? O sea, nosotros somos los que debemos de comenzar a trabajar con esa tristeza. Pero cuando no ponemos la atención en la emoción, entonces ahí dejamos o queremos dejar que la otra persona se haga cargo de, y no es así. Lo que debemos de iniciar a hacer es realmente escuchar. Cuando a ti te pase que estás con una persona y te pones triste, te pones enojada, te pones, no sé, ansiosa, no es porque la otra persona te lo esté causando. Esas emociones ya están dentro de ti y debes iniciar a ver por qué tengo esta emoción y cómo es que la voy a trabajar y por qué está ahí. Las personas con las que nos topamos siempre, siempre, siempre son nuestros maestros. Así haya sido lo peor de lo peor de lo peor. Es el maestro que tú necesitabas para tú empezar a darte cuenta que tienes una herida y empezar a sanarla. Muchas gracias, doctora. Un placer. ¿Alguna pregunta más? No, ha sido aclarado. Muchas gracias. Un placer. ¿Alguna ¿Listo? otra cosa más? Bueno, de mi saber? parte no hay Sí. preguntas. No sé si quieren que sigamos hablando de algo más o qué. ¿Algún tema que les gustaría ¿Cuál es que el la doctora hablara? programa? Aprovechen ahorita. Aprovechenme, por favor, porque ya me voy. Ninguno, nada. No, no quieren saber nada. ¿Cuál es el autor del libro que me dijo las 5 heridas que te impiden ser tú mismo? Es ¿Cuál una es el autor? francesa que se los voy a poner aquí para que lo tengan. Sí. Consíganlo, la verdad es que es muy, muy bueno. Y después de este libro hicieron muchísimos más, pero este en especial es mi favorito. Se los voy a dejar aquí para que lo puedan conseguir. Lo pueden conseguir en cualquier librería o es muy, muy popular o lo pueden encontrar también, creo que lo hay escrito, ¿cómo se llama? Lo pueden encontrar como, ¿cómo se llama? Online, se puede, sí, creo que lo descargas.
no lo compras. Pero yo la verdad, vean, a mí me gusta tenerlo así porque lo tengo todo subrayado y escrito y con 1000 notas. Entonces está muy padre. Cuando ¿Algún? mamá lastima, ¿de quién es, doctora? Qué pena. Este es de una escritora mexicana que se llama Rayo Guzmán. Es muy bueno, la escritora es muy buena, se los voy a dejar aquí. De hecho, Rayo Guzmán, pueden ir a buscarla en Instagram y ella tal vez se los pueda mandar o pueden conseguirlo también. Creo que ya está el audiolibro y también está el libro online, lo pueden descargar. Para todas las que son mamás y que creen que sus hijos están primero que ustedes, no. No puede ser así. Una mamá feliz siempre es una mamá que se tiene como primer lugar a ella misma y cuando eso pasa, cuando tú eres el centro de ti, así seas mamá, seas hija, seas esposa, cuando tú eres el centro de ti, es cuando llega la felicidad. Muy amable, doctora, Dios la bendiga. Pues Un placer. ahí nos estaremos por el YouTube. Claro, y me pueden seguir en Instagram, me pueden encontrar como Manchas de Leopardo. Aquí ya el doctor me sigue para que vayan a seguirme. Y la verdad es que tenemos información muy bonita, entonces yo creo que les va a gustar. ¿Alguna duda más? Listo. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esta valiosa explicación de casi una hora, casi una hora. Un placer, para mí es un placer poder aportar y cualquier cosa, pues estoy aquí cerca, me pueden escribir, me pueden mandar ahí un DM o me pueden escribir a mi página web, ahí ya se les dejé toda la información y pues para mí es un placer apoyar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Listo, chicas. Entonces, Muchísimas gracias. damos Un por placer. terminado el taller el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias por la participación.